¿Has experimentado alguna vez esa división interior? Como si anhelaras seguir a Dios pero tus pasos te condujeran por una senda diferente. El libro de Primeros Reyes trasciende el mero relato histórico. Es un espejo vívido de lo que acontece cuando el ser humano se debate entre la lealtad y el orgullo, entre la voz divina y el clamor mundano. Aquí contemplarás monarcas que iniciaron con firmeza, para luego alejarse del Creador. Presenciarás un reino fracturado, no por la espada, sino por corazones endurecidos. Observarás cómo se filtra la idolatría y cómo la ambición arrasa. Sin embargo, también serás testigo de cómo Dios levantó profetas con alma de fuego, para reavivar la fe de toda una nación. Este texto te interpela, pues revela el proceso de alejamiento paulatino e inadvertido de la presencia divina. Por a la vez, te infundirá aliento, porque aún en medio del caos, el Señor jamás cesa de hablar, de convocar y de restaurar. No es casualidad que estés aquí. Tal vez esta narración milenaria sea precisamente lo que tu espíritu requería en este momento, porque lo que estás por contemplar podría transformar tu percepción de Dios, de la historia y de ti mismo. Antes de sumergirte en esta narrativa poderosa, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ningún contenido transformador. Y comparte un comentario con la frase, quiero volver al verdadero altar. En este gesto no solo afianza tu decisión, sino que permite que el mensaje alcance a más personas necesitadas de esta palabra hoy. Acompañémonos para descubrir la historia completa del libro de Primeros Reyes en el ocaso del rey David y la tensión sucesoria. El rey David, aquel joven pastor que venció a Goliat, se encontraba ahora en su vejez. Su cuerpo estaba debilitado, sus días contados. Aunque había reinado con valentía y fe, sus últimos instantes transcurrían en silencio, postrado en su lecho, incapaz de entrar en calor, aún cubierto con mantas. Toda Israel aguardaba expectante al sucesor. David tuvo numerosos hijos, y la pugna por el trono resultó inevitable. Adonías, uno de sus vástagos más ambiciosos, vislumbró en la fragilidad paterna su oportunidad. Alto, apuesto y carismático, Adonías se autoproclamó rey por su cuenta. Reunió carros, jinetes y 50 hombres que corrían, ante el cual, si ya portara la corona. Se alió con Joab, comandante del ejército, y con el sacerdote Abiatar, hombres influyentes pero sordos a la voz divina. Adonías organizó un gran banquete con ovejas, bueyes y terneros, e invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, así como a los líderes de Judá. Era un golpe de estado silencioso, una maniobra calculada. El pueblo empezó a murmurar: Adonías es el nuevo rey, mas Dios no lo había escogido. Mientras tanto, el verdadero elegido permanecía en la sombra. Betsabé, madre de Salomón, conoció lo acontecido. Sabía de una promesa en David. Había jurado que Salomón reinaría después de él. En contemple, se presentó ante el rey enfermo, y le dijo: Señor mío, juraste ante Dios que mi hijo Salomón ocuparía el trono tras tu partida, pero ahora Adonías reina, y tú lo ignoras. Poco después llegó el profeta Natán, quien ya había reprendido a David por sus faltas pasadas, y corroboró todo: mi rey, ¿no fuiste tú quien eligió a Salomón? ¿Por qué entonces Adonías es proclamado rey sin tu bendición? David, aunque débil, recobró el valor. El corazón del guerrero aún latía con fuerza. Comprendió que era hora de cumplir la promesa hecha a Dios. Convocó al sacerdote Sadac, al profeta Natán y al jefe de la guardia Benaías. Dio órdenes precisas: lleven a Salomón sobre mi propia mula a Gión. Únganlo allí como rey de Israel, toquen la trompeta y proclamen: viva el rey Salomón. Y así se hizo. Mientras el pueblo celebraba la coronación del legítimo monarca, el sonido de las trompetas resonó con tal intensidad que llegó hasta donde Adonías festejaba. Al enterarse de que Salomón había sido ungido con el apoyo de David, Natán, Sadac y el pueblo, el terror se apoderó de sus seguidores. La celebración se tornó pánico. Todos huyeron a sus hogares. Adonías, desesperado, corrió hacia el altar del templo y se aferró a sus cuernos suplicando clemencia. Salomón, ya investido como rey, no respondió con odio ni venganza. Declaró ansí: se conduce con rectitud, ni un cabello de su cabeza caerá. Pero si obra con maldad, morirán así entre tensiones y traiciones. Salomón inició su reinado, no mediante la guerra, sino mediante la justicia. La promesa divina se cumplió, y el reino de Israel quedó en manos de un joven que pronto sería reconocido como el hombre más sabio de la tierra. 2. En la consolidación de Salomón a sabiduría frente a venganza. El trono pertenecía ahora a Salomón, joven pero de porte respetable. Había sido ungido públicamente con la bendición de su padre David, los sacerdotes y el pueblo. Sin embargo, el entorno distaba de ser pacífico. Aún bajo la corona, Salomón afrontaba amenazas latentes. Muchos de los que apoyaron a Adonías permanecían presentes.
y la tensión era palpable. ¿Los trataría el nuevo rey con severidad o con sabiduría? Antes de morir, David convocó a Salomón para un último consejo paterno. Miró al joven rey a los ojos y le dijo: «Hanse fuerte y valiente. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, Él sigue sus caminos, y prosperarás además». Le advirtió sobre hombres peligrosos que aún vivían, como Joab, el comandante del ejército que derramó sangre inocente. Y Simei, quien había maldecido al propio David, no ordenó venganza, pero aconsejó a Salomón actuar con sabiduría y hacer justicia si fuera necesario. Salomón comenzó su reinado con discernimiento. No actuó por impulso ni precipitación. Observó, escuchó y decidió con equilibrio. Más pronto llegó la primera gran prueba. Adonías, quien había intentado usurpar el trono, urdió una sutil conspiración. Solicitó, por intermedio de Betsabé, madre del rey, casarse con Abiseg, la joven que atendió a David en sus últimos días. Una petición aparentemente inocente, pero cargada de peligro. En la cultura de la época, desposar a la concubina del rey era un acto simbólico para reclamar el trono. Salomón lo comprendió al instante. Percibió que Adonías aún representaba una amenaza no solo para el trono, sino para la estabilidad del reino. Con pesar, Salomón ordenó la ejecución de Adonías, no por venganza sino por justicia. Porque el liderazgo implica extirpar el mal cuando amenaza el bien común. Más adelante, Salomón actuó con idéntica firmeza hacia Joab, quien había asesinado injustamente a dos grandes hombres, Abner y Amasa. Joab intentó refugiarse en el altar, aferrándose a sus esquinas como Adonías. Pero Salomón no se dejó engañar por apariencias religiosas. Ordenó que lo tomaran y lo mataran, porque la justicia divina no admite manipulaciones teatrales. Luego llegó el turno de Semai, el hombre que una vez maldijo a David. Salomón lo llamó y le ofreció un pacto: podría vivir en paz en Jerusalén, pero no debía abandonar la ciudad. Simei aceptó, mas 3 años después desobedeció. Salomón lo convocó de nuevo, esta vez no para advertirlo, sino para hacer cumplir lo acordado. Con estas acciones, Salomón consolidó su reino, pero obsérvese, no actuó de manera brusca ni apresurada. En cada decisión hubo deliberación. En cada acto, sabiduría. Salomón mostró a Israel y a nosotros que ser rey no significa ser impulsivo, sino justo. Y esta sabiduría tiene su origen en el temor del Señor. En así, con el reino ahora estable y las amenazas contenidas, Salomón se preparó para un nuevo capítulo. Un encuentro con Dios en el cual una simple pregunta alteraría el destino de toda su vida. 3. El sueño transformador. Pídeme lo que desees. El trono ya era suyo. El pueblo respiraba con mayor confianza, pero Salomón aún se sentía pequeño y joven, inexperto, rodeado de responsabilidades, y sabía que gobernar no se reducía a dar órdenes. Implicaba cuidar, juzgar, proteger, discernir. Significaba cargar sobre los hombros el peso de miles de vidas, y eso le llevaba a orar. Salomón amaba al Señor, siguió los pasos de su padre David, y esto agradó a Dios. En un día, decidió subir a Gabaón, donde había un gran altar. En aquel tiempo, el templo de Jerusalén aún no se había edificado, y muchos acudían allí para ofrecer sacrificios. Salomón no ofreció 1 o 2, sacrificó 1000 holocaustos, 1000 ofrendas, no por superstición sino por gratitud. Era su forma de decir al Señor: todo esto es tuyo, el trono es tuyo, yo soy tuyo. Y esa noche, mientras dormía, aconteció algo sobrenatural. Dios se le apareció a Salomón en un sueño, pero no era un sueño cualquiera. Era una visita divina, un encuentro que transformaría su destino para siempre. Y Dios le habló: pídeme lo que desees que te conceda. Imagina en el Creador del universo ofreciendo al joven rey la oportunidad de pedir cualquier cosa: poder, riquezas, victorias, larga vida. Salomón podría haber solicitado el mundo entero, pero respondió con humildad: Señor, mostraste gran misericordia a mi padre David, y me hiciste rey en su lugar. Pero soy un muchacho, no sé cómo conducirme, y tu pueblo es tan numeroso que no se puede contar. Por eso te pido esto: dame un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Silencio en los cielos. Entonces Dios se regocijó. La respuesta de Salomón conmovió al Señor. Vio que no buscaba gloria personal, sino sabiduría para servir. Entonces Dios declaró: porque no has pedido larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concedo lo que has pedido. Mas también te daré lo que no has solicitado: riquezas, honor y una sabiduría como ningún rey antes ni después de ti. Cuando Salomón despertó, el sueño era más real que cualquier otra cosa. Retornó a Jerusalén con el corazón ardiente, subió al altar, ofreció nuevos sacrificios y celebró ante el Señor con banquete y alegría. Pero algo aún mayor comenzaba esa noche. No solo marcó el inicio de un nuevo tipo de reinado, fue el nacimiento del hombre más sabio de la tierra. Un hombre que emplearía su sabiduría para juzgar casos, edificar el templo
escribir proverbios e influir en reinos de todo el mundo. Y la primera gran prueba de su sabiduría ya se aproximaba. 4. El juicio de las dos madres y la fama de su sabiduría. Poco después de aquella noche en que Dios habló a Salomón en sueños y le concedió sabiduría, se presentó un caso excepcional ante el trono del joven rey, un caso que pondría a prueba, ante todo el pueblo, la autenticidad de la sabiduría recibida. Dos mujeres llegaron al palacio, vivían juntas y acababan de dar a luz. Solo quedaba un bebé con vida, y ambas afirmaban ser su madre. La multitud se congregó para presenciar el juicio. Era el primer gran desafío público para Salomón. Todos querían ver cómo resolvería el nuevo rey. Las dos mujeres hablaron con vehemencia. La primera dijo: «Mi señor, esta mujer y yo habitamos en la misma casa. Di a luz estando ella presente. Al tercer día ella también dio a luz cuando estábamos solas. Y sucedió que durante la noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo mientras yo dormía, y puso a su hijo muerto a mi lado. Pero al amanecer vi que no era el hijo que yo había parido». A la otra la interrumpió: «¡No! El hijo vivo es mío y el muerto es tuyo». Y la primera replicó: «No, el hijo muerto es tuyo y el vivo es mío». Dos mujeres, un bebé, sin testigos. Era la palabra de una contra la otra. ¿Cómo decidir? ¿Cómo develar la verdad cuando todo parece imposible de probar? El salón real quedó en silencio. Entonces Salomón habló sin alterar la voz, pero con tono firme y sereno: «Tráiganme una espada». Los guardias se miraron perplejos. La gente estaba desconcertada, pero la espada fue llevada. Y Salomón continuó: «Dividan al niño vivo en dos. Den la mitad a cada una». Lo que acababa de pronunciar parecía brutal, incomprensible. Pero antes de que se ejecutara la orden, una de las mujeres gritó desesperada: «No, mi señor, entrégale a ella el niño vivo, pero no lo mates». Mientras la otra, fríamente, respondió: «Ni para mí ni para ti. Que lo partan». En ese instante todos comprendieron. La verdadera madre se reveló no con palabras, sino a través del dolor, de la compasión, del instinto de renunciar a lo más preciado con tal de ver vivir a su hijo. Entonces Salomón se puso de pie y declaró ante todos: «Entréguenle el niño a la primera mujer. Ella es su madre». El caso estaba resuelto, pero lo acontecido fue más que justicia. Fue una demostración de discernimiento, de sabiduría divina. No fue solo inteligencia, fue la capacidad de ver el corazón. La noticia se propagó por todo Israel. El pueblo quedó asombrado. Se decían unos a otros: «El rey posee la sabiduría de Dios para impartir justicia». Desde ese momento Salomón dejó de ser un simple joven en el trono. Se convirtió en un símbolo, un ejemplo. El mundo empezó a oír de él, y muchos, procedentes de tierras lejanas, pronto comprobarían por sí mismos lo que Dios realizaba a través de este hombre. Pero antes, le aguardaba una misión aún mayor: edificar el santuario más grandioso jamás visto en la historia de Israel. 5. La construcción del templo de Dios. 7 años de gloria. Habiendo establecido su reinado con sabiduría y justicia, Salomón volvió su corazón hacia el anhelo más profundo de su padre David: construir una casa para el Señor. David lo había deseado con todas sus fuerzas, pero Dios le dijo: «No la edificarás tú, porque tus manos han derramado mucha sangre. Será tu hijo quien la construya en mi nombre». Y ahora había llegado el momento. Salomón comprendió la magnitud de la empresa. Este no era un simple edificio, era el lugar donde el Dios Todopoderoso habitaría entre su pueblo. Cada detalle importaba, cada piedra, cada medida, cada adorno. Todo debía reflejar la gloria divina. La construcción no comenzó al azar. Salomón primero estableció una alianza con Hiram, rey de Tiro. Hiram, antiguo amigo de David, proveyó cedros y maderas preciosas del Líbano. A cambio, Salomón envió trigo, cebada, aceite de oliva y vino. Dos reinos se unieron, uno aportando materiales, el otro provisiones, todo para honrar al Dios de Israel. Salomón también reclutó a miles de trabajadores, a 30,000 hombres enviados por turnos al Líbano para cortar madera, 70,000 cargadores, 80,000 canteros, 3,300 capataces. Era una fuerza laboral colosal, organizada y disciplinada. Todos sabían que realizaban una tarea eterna. Las piedras del templo se preparaban fuera del sitio. Ningún martillo, cincel o herramienta de hierro resonaba en la obra. Todo se ejecutaba con reverencia. Era una labor sagrada. El templo se construyó durante 7 años. Sus dimensiones eran impresionantes. 60 codos de largo, unos 27 metros, 20 ancho, unos 9 metros, y 30 de alto, unos 13 metros. Pero lo más impresionante no era su tamaño, sino su riqueza y detalle. El interior estaba completamente revestido de cedro, desde el suelo hasta el techo, y todo estaba cubierto de oro puro. Esto no era solo lujo, era honor, era adoración. Había tallas de querubines, flores, palmeras, todo apuntaba al cielo. El lugar santísimo, el espacio más sagrado, tenía forma de cubo perfecto. Allí 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura cada uno,
extendían sus alas tocando las paredes. Allí reposaría el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre la humanidad. A la entrada se alzaban dos columnas majestuosas, Anjaquín y Boaz. No eran simples soportes, eran símbolos de firmeza y fortaleza. Por un lado, la estabilidad que Dios otorga. Por el otro, la valentía que Él espera. 7 años después, el templo estaba listo. Fue más que una obra humana. Fue una respuesta divina, un santuario eterno, una morada edificada con devoción, sacrificio y excelencia. El corazón del pueblo latía con más fuerza solo al contemplarlo. Pero ahora, cuando las puertas estaban por abrirse, faltaba lo esencial en la presencia de Dios, y Salomón se preparaba para consagrar este lugar al Señor con oración, alabanza y gloria. 6. La dedicación del templo y el descenso de la presencia divina. El templo estaba listo, magnífico, imponente, cubierto de oro. Los querubines del lugar santísimo extendían sus alas en reverencia. Columnas enormes custodiaban la entrada como centinelas. Todo estaba en su sitio, mas lo fundamental aún estaba por llegar, la presencia del Señor. Era hora de consagrar el templo. Era el día de la dedicación. Todo Israel se congregó en Jerusalén, sacerdotes, levitas, ancianos, líderes tribales, todos con la mirada fija en el santuario. El corazón de la nación latía al unísono. Salomón ordenó traer el arca del pacto del Señor, que hasta entonces había permanecido en la ciudad de David, en Sión. El arca no era un mero objeto sagrado, era el símbolo vivo de la alianza entre Dios y su pueblo. En su interior yacían las tablas de la ley, palabras escritas por el dedo divino. Los sacerdotes la transportaron solemnemente. A su alrededor se ofrecieron sacrificios innumerables, tantos bueyes y ovejas que resultaban incontables. Era gratitud, entrega, reverencia. Cuando el arca fue depositada en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines, aconteció algo extraordinario. Una nube llenó el templo, pero no era una nube cualquiera. Era la gloria de Dios. Era la presencia del Altísimo descendiendo sobre un lugar hecho por manos humanas, pero dedicado con corazón puro. La Escritura dice que los sacerdotes no pudieron continuar su ministerio, porque la gloria del Señor colmaba la casa. Era como si el cielo tocara la tierra. Dios había venido a morar entre los hombres. Entonces Salomón se paró frente al altar, con todo el pueblo congregado, y extendió sus manos hacia el cielo. Pronunció una oración que aún resuenan: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú. ¿Acaso morará Dios en la tierra si los cielos, incluso los más altos, no pueden contenerte? Cuanto menos esta casa que he edificado. Pero escucha la súplica de tu siervo, que tus ojos estén abiertos sobre este lugar día y noche. Salomón pidió que el templo fuera una casa de perdón, de restauración, de respuesta, que allí toda persona afligida, todo extranjero, todo pecador arrepentido hallara la misericordia divina. Tras la oración, se dirigió al pueblo y lo bendijo. Los sacrificios se ofrecieron en cantidades impresionantes: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. El altar principal resultó insuficiente. El patio central tuvo que ser consagrado para albergar tantos actos de adoración. Durante 7 días el pueblo celebró. Fue festividad, gozo, un nuevo comienzo. Al octavo día, Salomón despidió al pueblo con agradecimiento, y éste retornó a sus hogares jubiloso y satisfecho, porque había visto la mano del Señor sobre el rey y la nación. Desde entonces Jerusalén dejó de ser una simple ciudad. Se convirtió en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo era el centro espiritual de Israel, y Salomón dejó de ser solo un rey, para ser quien proveyó una morada visible para el Dios invisible. Pero incluso en días de gloria, el corazón humano es probado, y Salomón, quien había iniciado también, pronto enfrentaría tentaciones que buscarían destruir todo lo establecido por Dios ansiete en riqueza, honor y paz. Los días dorados de Salomón. Tras la dedicación del templo y el descenso de la gloria divina sobre Jerusalén, los días subsiguientes fueron los más prósperos y pacíficos en la historia de Israel. El reinado de Salomón disfrutó de una prosperidad sin precedentes. El joven rey, bendecido con sabiduría celestial, también recibió lo que no había pedido en riquezas y honores en abundancia. Los reinos circundantes traían regalos y tributos. Había oro de Ofir, plata de Tarsis, caballos de Egipto, cedros del Líbano. El trono de Salomón estaba recubierto de marfil y oro puro. Mandó esculpir 12 leones que custodiaban los escalones de su trono. Jamás se había visto algo semejante en reino alguno. Todos los utensilios de su casa eran de oro. En aquel tiempo la plata se consideraba de poco valor. Tan común se había vuelto. Cada año barcos con servidores del rey zarpaban para traer riquezas en piedras preciosas, monos, pavos reales y sándalo. Productos exóticos que convirtieron a Jerusalén en un centro de admiración mundial. Pero lo más destacado era que no había guerra. El pueblo vivía seguro, de norte a sur, cada uno bajo su parra y su higuera, como dice el texto bíblico. Era una época de paz, estabilidad y abundancia. Los enemigos guardaban silencio, los vecinos respetaban a Israel,
Y todo esto era bendición divina. Salomón organizó el reino con sabiduría. Había gobernadores para cada región, administradores justos y consejeros experimentados. El sistema funcionaba con eficiencia. Las tribus permanecían unidas. Las decisiones reales impartían justicia y orden. El nombre de Salomón era conocido en todo el mundo de entonces. Y no solo por su riqueza, sino por su sabiduría. La fama de su mente brillante, sus juicios ecuánimes, sus profundos proverbios traspasó fronteras. Salomón disertó sobre árboles, animales, aves, reptiles, peces. Escribió, enseñó y respondió con claridad y sapiencia a interrogantes que ningún otro hombre podría elucidar. Gentes de tierras lejanas venían solo para escuchar su voz, reyes, príncipes, mercaderes, sabios. Todos anhelaban comprender cómo este hombre reinaba con tanta paz y discernimiento. En aquellos días dorados, Salomón reinó sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera egipcia. Todo el pueblo le traía ofrendas, y se postraba ante él. Fue como si el Edén hubiera retornado, aunque fuera por un instante, como si Dios mostrara al mundo lo alcanzable cuando un rey le obedece. Pero aún en los días más radiantes, una sombra comenzaba a formarse en silencio, porque el corazón de Salomón, aunque sabio, también era humano. Poco a poco, un error callado se repetía. Empezó a desposar mujeres extranjeras, muchas mujeres, quienes trajeron consigo sus dioses, costumbres y prácticas, y el rey, el hombre que había edificado el templo al Dios verdadero, comenzó a autorizar la construcción de altares dedicados a dioses falsos. La semilla de la caída fue plantada incluso en el jardín de la gloria. 8. La visita de la reina de Saba en el impacto de la sabiduría divina. La fama de Salomón había cruzado desiertos, mares e imperios, hasta llegar al corazón de una mujer poderosa y enigmática, la reina de Saba. Su reino se hallaba al sur, en una región rica y distante, probablemente la actual Etiopía o Yemen. Era tierra de especias, oro, piedras preciosas y maravillas. Había oído de un rey en Israel, cuya sabiduría no tenía par, y más que oír deseaba verlo con sus propios ojos. No llegó con elogios vanos, sino con preguntas retadoras, inteligentes, observadoras. La reina de Saba preparó un gran séquito en camellos cargados de especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. No era una simple visita diplomática, era una misión para comprobar que este hombre era tan extraordinario como se afirmaba. Al llegar a Jerusalén, fue recibida con honores, pero no perdió tiempo. Comenzó a plantear preguntas profundas sobre la vida, el universo, la política, la espiritualidad, la justicia, el propósito. Y Salomón respondió a todas. Ninguna quedó sin respuesta. Con cada réplica, los ojos de la reina se abrían más. Mas lo que más la impresionó no fue solo su sabiduría, sino toda la conducta de sus servidores, la vestimenta que portaban, la organización de la corte, la comida servida, la manera de ascender al templo del Señor. En todo irradiaba orden, belleza, propósito. Ella, sin palabras, finalmente dijo: todo lo que oí en mi tierra acerca de tus obras y tu sabiduría era cierto. Sin embargo, no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, y ni siquiera me habían contado la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan cuanto he oído. Dichoso tu pueblo. Dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, y escuchan tu sabiduría. Y ante todos los presentes, la reina de Saba bendijo al Dios de Israel. Sí, una reina extranjera, de cultura y fe distintas, reconoció que había algo divino en todo esto. No era solo poder humano, era el reflejo de Dios obrando, a través de un hombre sometido a su voluntad. Ella obsequió al rey 120 talentos de oro, una suma descomunal, gran cantidad de especias y piedras preciosas. La escritura dice que nunca llegaron tantas especias como las que trajo la reina de Saba. Salomón, a su vez, le dio todo cuanto deseó y pidió, además de los regalos que magnánimamente le otorgó. Luego retornó a su tierra, pero jamás volvió a ser la misma. Y su visita se relataría por generaciones, hasta que Jesús la mencionó siglos después. A la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación, pues vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. Sí, incluso este encuentro fue parte de algo mayor. La sabiduría de Salomón era inmensa, pero solo un reflejo de una sabiduría eterna y celestial. No obstante, mientras reyes y reinas lo honraban, Salomón comenzó a distraerse. El brillo del oro y el prestigio opacaron la obediencia, y el corazón del hombre más sabio del mundo empezó a volverse hacia otros dioses. 9. La caída silenciosa en esposas foráneas y altares paganos. El mismo rey que había construido el templo al Dios de Israel comenzó a erigir altares a deidades detestables. No sucedió de la noche a la mañana. Fue una caída callada, disfrazada de alianza, afecto o conveniencia política. Salomón sentía gran afecto por las mujeres extranjeras. La Biblia menciona moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y chitas, mujeres de pueblos con los cuales Dios había advertido a Israel no emparentar,
pues adoraban a otros dioses. Eran muchas, 700 esposas y 300 concubinas, tenía el hombre más sabio del mundo, y lo más trágico no fue el número, sino el efecto en su corazón. Con los ecos, Salomón comenzó a amar a estas mujeres más que al Señor, y por amor a ellas empezó a ceder, permitir, construir primero un altar aquí y luego otro allá. En poco tiempo, los lugares altos se colmaron de sitios de culto pagano. Edificó un altar a Quemos, dios de los moabitas, un santuario a Moloch, dios amonita al que se ofrecían niños en sacrificio, a ídolos para Astarte, diosa de los sidonios. Estos altares no estaban ocultos, eran visibles, muchos frente a Jerusalén. Con ellos llegaron rituales, imágenes, sacrificios, y el pecado del pueblo creció. Salomón, quien había suplicado sabiduría para gobernar con justicia, permitió que la idolatría contaminara al pueblo que Dios le confió. El corazón antes íntegro para el Señor, ahora estaba dividido. Y Dios lo vio todo. La Escritura afirma claramente: el Señor se airó contra Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces a Dios. Le había hablado personalmente a Salomón, le había hecho promesas y sin embargo Salomón quebrantó el pacto. Entonces el Señor declaró: por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto, te arrebataré el reino. Mas no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo arrebataré de mano de tu hijo. A esta sentencia marca un punto sin retorno. Dios, fiel a su promesa a David, no destruyó a Salomón, pero decidió dividir el reino. La unidad de Israel, costosamente lograda, estaba por quebrarse. Y todo comenzó en el corazón de un rey que poco a poco permitió que el amor a personas superara el amor a Dios. Así, la edad dorada comenzó a oscurecerse. Salomón seguiría reinando muchos años, pero a partir de entonces sus días estarían marcados por conflictos, rebeliones y la sensación de que algo precioso se había perdido. Porque no importa cuán sabio sea un hombre, si pierde el temor del Señor se extravía. 10 en el juicio divino y el anuncio de la división del reino. Quien inició su camino como el hombre más sabio de la tierra, ahora escuchaba el silencio de Dios bajo el peso de su desobediencia. El Señor, que había hablado personalmente con Salomón en 2 ocasiones, ahora enviaba juicio, no con relámpagos ni terremotos, sino con palabras firmes y un decreto irrevocable. Dios suscitó un profeta llamado Ahías, el silenita, hombre discreto pero portador de un mensaje que cambiaría el destino nacional. Mientras, en palacio, Salomón percibía que la situación había cambiado. En la paz se esfumaba, la estabilidad se resquebrajaba, todo por su decisión de seguir a dioses ajenos y permitir que Israel se alejara del Señor. Fue entonces cuando Ahías recibió orden divina entregar un mensaje a Jeroboam, siervo de Salomón, alguien en posición de autoridad que ahora jugaría un papel crucial en los planes de Dios. La escena fue dramática. Ahías halló a Jeroboam en el campo. Vestía una túnica nueva. Se paró frente a él, rasgó el manto en 12 pedazos y dijo: toma para ti 10 pedazos. Porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí, arrancaré el reino de mano de Salomón y te daré 10 tribus. Solo una quedará por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Se decretó la división. Dios dejaría una tribu al hijo de Salomón para cumplir la promesa a David y preservar a Jerusalén como centro espiritual. Pero las otras 10 tribus serían dadas a Jeroboam, no por ambición ni golpe de estado, sino por juicio divino. Y Dios declaró nuevamente en sí: obedeces mis mandamientos como lo hizo David. Yo estaré contigo y te edificaré una casa duradera. Mientras, Salomón, al conocer la profecía, intentó matar a Jeroboam. Sí, el rey que había comenzado a gobernar con sabiduría y misericordia, ahora usaba su poder para impedir lo que Dios mismo había decretado. Jeroboam huyó a Egipto, y allí se ocultó, aguardando el tiempo señalado. El reino seguía unido. Salomón aún reinaba, pero algo había cambiado para siempre. Dios había escrito la siguiente página: y no traería gloria sino separación. La división no sería solo geográfica, sino espiritual. Era el fruto de un corazón dividido, de un pueblo que se apartó del Dios que lo sacó de Egipto. Y aunque la sentencia aún no se ejecutaba, el futuro de Israel ya estaba comprometido. El oro aún relucía, las columnas seguían en pie. El templo aún brillaba, pero tras tanta belleza, la presencia divina comenzaba a desvanecerse. Salomón reinó hasta su muerte, mas su final fue amargo. Onsan-Robom, el hijo que perdió 10 tribus por la dureza de corazón a Salomón, murió. Con su partida concluyó el reinado más glorioso de Israel y comenzó un periodo de incertidumbre. Su hijo Robom ascendió al trono. Joven y impetuoso, hijo de Naama la amonita, una de las esposas extranjeras de Salomón, aunque heredó el trono, no heredó la sabiduría. El pueblo, agobiado por los impuestos, las cargas laborales y las exigencias del reinado anterior, anhelaba alivio, un nuevo comienzo. Los líderes de Israel se congregaron en Sicom,
ciudad histórica donde antiguos reyes habían forjado alianzas. Allí el pueblo aguardaba la decisión de Roboam, y quien parecía encarnar el clamor popular. Jeroboam, el mismo que había huido a Egipto cuando Salomón quiso matarlo, ahora retornaba como voz de liderazgo entre las tribus del norte. Jeroboam y el pueblo dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora aligera la dura servidumbre y el pesado yugo que tu padre impuso sobre nosotros, y te serviremos. Era simple, la gente no pedía libertad total, sino menos opresión, más empatía. Roboam respondió: vuelvan a mí en 3 días. Durante ese tiempo buscó consejo. Primero consultó a los ancianos que sirvieron a su padre Salomón. Hombres experimentados, dijeron así: hoy te haces siervo de este pueblo y le respondes con palabras bondadosas. Ellos serán tus siervos para siempre. Pero Roboam desestimó el consejo de los ancianos. Luego consultó a los jóvenes con quienes creció, amigos inexpertos pero llenos de orgullo y poder. Dijeron: diles esto. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Y Roboam siguió a los jóvenes. Al tercer día, con el pueblo ante él, expectante, Roboam habló con dureza: mi padre agravó vuestro yugo, yo lo haré aún más pesado. La respuesta fue como espada. La gente guardó silencio un momento, y luego se rebeló. Las 10 tribus del norte declararon su independencia. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel. Cuida ahora de tu casa, David. Y así, el reino de Israel se dividió. Roboam se quedó con Judá y Benjamín en el sur, gobernando desde Jerusalén. Jeroboam comenzó a reinar sobre las otras 10 tribus del norte, inaugurando un nuevo reino, el reino de Israel, con capital posterior en Samaria. Roboam intentó vengarse. Reunió un ejército de 180,000 hombres para luchar contra sus hermanos. Pero Dios intervino por medio del profeta Semaías: no suban a pelear contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan cada uno a su casa, porque esto lo he permitido yo. Y Roboam por primera vez obedeció. El juicio se había cumplido. La palabra que Dios habló a Salomón por el profeta Ahías se hizo realidad. La casa de David no fue desechada, pero fue herida. El orgullo de un rey dividió un reino, e Israel jamás volvería a ser el mismo. 2 en Jeroboam y los 2 becerros de oro en el pecado que arruinó a Israel. Jeroboam era ahora rey. Las 10 tribus del norte estaban bajo su mando. Un nuevo reino, un nuevo líder, una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente. Dios le había dado esta oportunidad mediante el profeta Ahí. A Sané el Señor le dijo: él sí me obedeces, como lo hizo David. Te edificaré una casa duradera. Pero Jeroboam carecía de confianza. Aunque escogido por Dios, comenzó a temer. Pensó en: si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para adorar en el templo del Señor, su corazón se volverá hacia Roboam. Terminarán abandonándome y matándome. Este temor lo llevó a la peor decisión de su vida. En vez de confiar en Dios, Jeroboam decidió crear su propia religión. Ordenó hacer 2 becerros de oro. 2, no uno en Bito y otro en Dan, en los extremos del reino. Luego proclamó al pueblo: basta de subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Las palabras casi replicaban las del desierto, cuando hicieron el primer becerro de oro y pecaron contra Dios. Pero esto ya no era un desliz momentáneo. Era una política, una estructura religiosa nueva, un culto falso disfrazado de tradición. Jeroboam edificó altares en los lugares altos y designó sacerdotes que no eran del linaje levítico. Estableció fiestas similares a las de Judá, pero todo era imitación en un sistema de adoración basado no en la devoción, sino en el miedo. Poco a poco la gente empezó a venerar estos altares. Las familias comenzaron a sacrificar a los becerros, y la idolatría se extendió como veneno. El reino del norte, que inició con promesa divina, ahora estaba mancillado por un pecado sistemático, profundo, dirigido por el propio rey. La Escritura dice claramente: esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar a uno de los becerros, y esto se convirtió en trampa para Israel. Jeroboam alejó al pueblo de la presencia de Dios, no con espadas ni persecuciones, sino con comodidad. Hizo fácil lo que Dios hizo sagrado, popularizó lo que debía ser reverencial, y este pecado nunca se borraría. De generación en generación los reyes del norte serían juzgados con la misma frase: y anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. Y en el pecado con que hizo pecar a Israel. La tragedia de Jeroboam no fue solo política, fue espiritual. Comprometió la fe de toda una nación, y el precio se cobraría por siglos, porque cuando un líder se aparta de Dios, no cae solo, arrastra a multitudes. 13 en rey tras rey en la espiral de idolatría y violencia en Israel. Tras Jeroboam, lo malo empeoró. El reino del norte, ya contaminado por la idolatría, se sumió en una espiral descendente de decadencia espiritual y política. Parecía interminable en rey tras rey, generación tras generación.
Todos siguieron el mismo rumbo: desobediencia, violencia, idolatría. El primero fue Nadab, hijo de Jeroboam. Reinó solo 2 años. No se apartó de los pecados paternos. Al contrario, perpetuó los mismos caminos perversos, manteniendo los becerros de oro y los altares paganos. Pero su fin llegó pronto. Un hombre llamado Baasa, de la tribu de Issocar, conspiró contra él y lo mató. En medio de guerra contra los filisteos, Nadab cayó y Baasa tomó el trono. Baasa, ya rey, cometió algo más brutal: exterminó a toda la familia de Jeroboam. Hombres, hijos, parientes, todos fueron asesinados. Esto cumplía la palabra de Dios contra la casa de Jeroboam, pero ejecutada por manos despiadadas. Baasa reinó 24 años, pero a pesar del tiempo y la oportunidad, no cambió su rumbo. Siguió con los becerros, los sacerdotes falsos, los rituales distorsionados. Luego vino otro profeta, Jehú, con nueva sentencia: destruiré la casa de Baasa como destruí la casa de Jeroboam. Y así fue. Tras su muerte, su hijo Elá ascendió al trono, pero solo reinó 2 años. Mientras se embriagaba en su casa, uno de sus oficiales, Zimri, lo asesinó y mató a toda su familia. Otra dinastía exterminada. Más sangre, más idolatría. Pero Zimri tampoco reinó mucho, en solo 7 días. El ejército israelí no aceptó su gobierno. Eligieron a Omri, un comandante militar, para dirigir. Zimri, acorralado en palacio, le prendió fuego y pereció entre las llamas. Omri se convirtió entonces en rey y fundó Samaria, nueva capital del reino del norte. Gobernó con fuerza, astucia y estrategia, pero espiritualmente hizo peor que todos sus predecesores. La Biblia afirma: Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que reinaron antes de él. Y tras Omri vino su hijo Acab. Aquí la oscuridad se densificó aún más, porque Acab siguió los pecados de Jeroboam, y se casó con Jezabel, princesa Ojichiru, adoradora de Baal. Con ella llegó una idolatría nueva, más agresiva, demoníaca, institucionalizada. Acab construyó un templo a Baal en Samaria, erigió un altar e hizo una imagen de acera, y nuevamente la escritura dice: Acab hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes que le precedieron. Mientras el pueblo lo seguía, los verdaderos sacerdotes eran perseguidos, los profetas asesinados, los altares del Señor destruidos. El reino del norte se había vuelto un reino sin Dios, pero en lo más profundo de las tinieblas, Dios estaba por responder, y no lo haría con ejércitos ni reyes, sino con un hombre solo, en un profeta que se levantaría como fuego. Elías en 14, Asa y Josafat, los reyes fieles de Judá que buscaron al Señor mientras el reino del norte descendía a idolatría, violencia y traición. Al sur, en Judá, la luz de Dios aún brillaba, no siempre con perfección, pero con fe genuina. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abiam subió al trono, y después su hijo Asa, un hombre diferente, un rey que decidió buscar al Señor. En el reinado de Asa comenzó en clima de tensión. Judá albergaba altares paganos, imágenes de dioses foráneos, postes de acera y sacrificios contrarios a la voluntad divina. Pero Asa no cerró los ojos. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Derribó los altares extraños, quebró las columnas idólatras y removió los postes sagrados. Llegó al extremo de deponer a su propia abuela, Masha, de su posición como reina madre, porque había hecho un ídolo abominable para Acera. Lo destruyó y lo quemó en el valle de Cedrón. Era valiente, resuelto. Sabía que agradar a Dios era más importante que preservar tradiciones o alianzas familiares. Por eso el Señor dio paz a Asa durante años. Judá vivió en tranquilidad, mas esta paz sería probada. Un poderoso ejército etíope, 1.000.000 de soldados y 300 carros, se levantó contra el Asa. Con un ejército muy inferior, no confió en estrategias humanas. Oró: Señor, para ti no hay diferencia entre ayudar al poderoso o al débil. Ayúdanos, porque en ti confiamos. En tu nombre marchamos contra esta multitud. Y Dios respondió: el Señor derrotó a los etíopes ante Asa y Judá. El enemigo huyó victoria completa. Asa regresó con botín y honor, pero con el tiempo su corazón también se endureció ante nueva amenaza. Asa buscó ayuda en reyes vecinos en lugar de acudir al Señor, y cuando un profeta lo amonestó, encarceló al mensajero. La Biblia muestra a Asa como hombre de fe, pero también humano e imperfecto como nosotros. Murió con dignidad, y su hijo Josafat ocupó el trono. Josafat, al inicio de su reinado, demostró haber heredado el anhelo de seguir a Dios. La Escritura dice que anduvo en los caminos de su padre Asa, pero con mayor firmeza. Fortaleció a Judá, demolió los altares paganos, e hizo algo que cambió la historia del pueblo: envió levitas y escribas a enseñar la palabra de Dios en cada ciudad. Así,
El temor del Señor cayó sobre los reinos circundantes. Ningún enemigo osó atacar a Judá. Reinaban paz, prosperidad y honor. Josafat organizó los ejércitos, cuidó al pueblo y nombró jueces con una orden clara: tengan cuidado en lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor. Josafat, como Asa, tuvo sus fallas. En un momento se alió con el impío rey Acab, pero su vida estuvo marcada por un corazón inclinado al Señor, mientras el norte se perdía en idolatría. El sur aún tenía reyes que procuraban mantener vivo el pacto con Dios. Asa y Josafat no fueron perfectos, pero fueron fieles, y eso hizo toda la diferencia. 15. Elías entra en escena: fuego del cielo y confrontación divina. El reino del norte yacía en tinieblas. La idolatría ya no era error. Era el sistema oficial. El rey Acab y Jezabel habían construido templos a Baal, erigido altares por toda Samaria, asesinado a los profetas del Señor y reemplazado la verdad por mentira. El pueblo guardaba silencio. Los líderes se inclinaban. Parecía que ya nadie servía al Dios de Israel. Pero entonces Dios levantó a un hombre sin título, sin ejército, sin presencia real. Su nombre, Elías el Tisbita. Nadie sabe mucho de su origen. Aparece de súbito como trueno en cielo desolado, y con autoridad de quien ha escuchado la voz divina, entra directamente al palacio de Acab, el rey más malvado de Israel, y declara con firmeza: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Silencio. Elías entrega la profecía y desaparece. Así comienza una sequía devastadora. El cielo se cierra, la tierra se agrieta, los ríos secan, el pueblo sufre, el hambre se extiende, y el rey busca a Elías por todas partes. Pero no lo halla, porque Jehová lo había escondido junto al arroyo de Queret, donde cuervos le traían cada día pan y carne. Para probar cuervos, aún los animales obedecen cuando Dios cuida a sus profetas. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a una viuda en Sarepta. Allí Elías obra milagros, multiplica harina y aceite. Y cuando el hijo de la mujer muere, Elías ora, y Dios lo resucita. Pero el momento más poderoso estaba por llegar. Tras 3 años y medio sin lluvia, Elías regresa y desafía al rey. Propone una confrontación pública en el monte Carmelo, un duelo de fe. Allí estarían 450 profetas de Baal contra un hombre. Elías, y ante todo Israel, Elías lanza la pregunta que corta como cuchillo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, síganlo a él. El reto era simple: los profetas de Baal levantarían un altar. Elías también. ¿El Dios que responda con fuego? Ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron, gritaron, danzaron, se autolesionaron, pasaron horas clamando, pero no hubo voz ni respuesta. Nadie escuchaba. Luego llegó el turno de Elías. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Añadió leña, despedazó el toro, y para dejar claro que no había truco, ordenó que todo se empapara con agua 3 veces. Luego oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. En ese instante, cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua de la zanja circundante. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y clamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías ordenó entonces aprender a los profetas de Baal. Ninguno escapó. La restauración había comenzado. Los corazones del pueblo volvían a Dios. Y tras un tiempo, Elías subió a la cumbre. Los cielos, cerrados por años, se abrieron. La lluvia cayó, la tierra se regocijó, y Elías corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, señal de que la mano del Señor estaba sobre él. Mas esta historia no termina ahí. Porque Jezabel, al saberlo, juró matar a Elías, y el profeta de fuego huyó al desierto, quebrantado, solo, exhausto, hasta que Dios lo halló en una cueva, no con fuego, ni terremoto, ni viento recio, sino con una voz suave, un susurro, porque aún los profetas ígneos necesitan restauración tierna. Y Dios aún tenía planes. Elías no estaba solo. Quedaban 7,000 que no se inclinaron ante Baal. Y allí, en ese silencio, Elías recibió nuevas misiones. Una de ellas, ungir a Eliseo como sucesor. Y así concluye el primer libro de Reyes, con la historia de un pueblo que se apartó de Dios. Reyes perdidos, pero también hombres que se levantaron para recuperar el corazón de una nación, porque Dios nunca cesa de llamar. El libro de Primeros Reyes no es solo historia de monarcas antiguos, es un espejo donde vemos nuestra propia lucha. Comienza bien, pero mantente firme. Adora a Dios, pero no cedas ante otros altares. Quizá tú también te sientas dividido como Salomón, en sabio pero distraído, como el pueblo testigo de milagros pero tentado por lo fácil, como Elías fuerte en público pero cansado por dentro. Mas la buena nueva es que Dios no cambia. Él sigue levantando al
caído, sigue enviando fuego para encender corazones apagados, sigue restaurando a quienes como tú y yo a veces se extravían pero siempre anhelan volver. Este no es el fin, es el llamado a retornar y reedificar el altar. Elige cada día al único Rey que nunca falla.